Petro admite estar infeliz siendo presidente. ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Te imaginas a un presidente que te promete un cambio radical y, de repente, se empieza a quejar de lo mal que la pasa en el cargo? Pues sí, lo que parecía imposible acaba de ocurrir. Gustavo Petro, el hombre que llegó al poder prometiendo transformar Colombia, acaba de soltar una bomba inesperada, está infeliz siendo presidente. Así como lo lees. Durante la cumbre de gobernadores, Petro, sin pelos en la lengua, dejó claro que su experiencia en la presidencia ha sido tan infeliz que ni él mismo sabe si vale la pena seguir adelante. Increíble, pero cierto. ¿Te gustaría saber más sobre este tema? Pues quédate con nosotros, porque esta historia te sorprenderá. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, deja tus comentarios y comparte este video con tus amigos. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tu opinión, que está buenísima. Ahora, vamos a lo bueno. Petro, en un acto de sinceridad que ni su círculo más cercano esperaba, soltó que ser presidente de Colombia ha sido un episodio tan infeliz, que ya no sabe si aguanta hasta el final de su mandato. Imagínate tú. El mismo Petro que nos vendió el cambio, está ahora haciendo un reclamo de lo más genuino. ¿Qué pasará? ¿Será que el hombre que prometió transformar Colombia ya no tiene fuerzas para cargar con la pesada responsabilidad? Y no solo eso, el hombre ni siquiera se está guardando los detalles, habla de vampiros en la política que, según él, lo están drenando. Vampiros. Y no estamos hablando de los de Halloween, ¿eh? Petro también aprovechó para hablar de darle más poder a las regiones. Sí, ¿cómo lo oyes? Suena que quiere un cambio tan grande, que Colombia pasaría de un presidencialismo a algo muy parecido a un sistema federal. O sea, casi como si Bogotá tuviera que ponerse a hacer malabares mientras las regiones se encargan de todo. Pero no te emociones, porque no estamos hablando de una propuesta real y detallada, sino más bien de un grito desesperado de alguien que ya no sabe si le queda cuerda para seguir en el cargo. Y es que, con todo lo que está pasando en el país, ¿a quién le sorprende que Petro no se sienta feliz? ¿Qué esperabas? Que todo fuera fácil. Ni en los mejores cuentos de hadas. Y ahí es donde está el verdadero lío. Mientras Petro sufre la vida de presidente, con su frustración a cuestas, Colombia sigue en crisis. La inflación, el desempleo, la falta de oportunidades. Y él se dedica a repartir poder entre los gobernadores como si el futuro estuviera asegurado. ¡Qué ironía! Por un lado está la promesa de un país más descentralizado, pero por otro, los problemas cotidianos de los colombianos siguen sin resolverse. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, en vez de enfrentarse a la realidad, Petro se pasa el tiempo buscando excusas para justificar su malestar. Y lo peor de todo es que, mientras él se queja, somos nosotros quienes seguimos padeciendo. Ahora, yo te pregunto, ¿te parece que Petro está buscando una salida fácil o realmente está tan cansado que se está ahogando en un vaso de agua? ¡Ay, qué jartera, parce! Es como si le dijeran a uno que va a un parque de diversiones y al final se encuentra con una montaña rusa que lo hace pensar si no hubiera sido mejor irse a un cafecito tranquilo en la esquina. Pero bueno, así es la política. A veces uno se ilusiona con el espectáculo y después se da cuenta de que solo hay gente buscando el selfie perfecto para sus redes sociales, pero nada de soluciones reales. Y ahora, lo más curioso es que Petro ni siquiera parece tener claro lo que quiere para Colombia. Dijo que en el futuro, si todo sale como él quiere, las regiones pasarían de manejar un 22% de los ingresos nacionales a un 40%. Más plata para las regiones. Pero ¿qué pasa con el resto del país? Porque si el presidente está tan distraído en las promesas de un modelo descentralizado, los colombianos seguimos viendo cómo sube el costo de la vida y cómo no se ven mejoras inmediatas. O sea, ¿no sería mejor que se dedicara a resolver el caos económico y el desempleo antes de empezar a repartir más poder? ¿O será que ya tiene la cabeza en otro lado? Si pensabas que lo habías visto todo, espera a escuchar esto. Petro, en su desesperación, suelta que el modelo que él defiende podría ser lo que Colombia necesita a partir de 2038. O sea, que nos estamos hablando de 13 años más. En serio. Hasta entonces tendremos que aguantar más infelicidad en la presidencia. Porque, honestamente, si Petro sigue así, lo que nos espera no es otra cosa que más años de incertidumbre. Y es que, al final, todos sabemos que los que más pagamos por el desorden político y económico somos nosotros, los de a pie. ¿Y sabes qué me tiene más confundido? Que Petro, en vez de liderar y tomar decisiones claras para el país, se pasa el tiempo buscando salidas para su propio bienestar. Parece que el cargo le quedó grande. Como dirían por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta,
y Petro parece estar a abarcar tanto que al final no puede apretar ni lo básico. Porque, ¿de qué sirve repartir más poder a las regiones si el país sigue sin empleo y con los precios por las nubes? Así que, en resumen, lo que nos espera con Petro no es más que un panorama lleno de dudas y frustraciones. Si él, con todo el poder que tiene, no se siente capaz de seguir adelante, ¿qué podemos esperar los colombianos? A veces siento que estamos como esos chistes donde uno se mete a un mar de problemas y luego se pregunta, ¿y ahora cómo salgo de esto? Pues, amigos, el problema es que nosotros estamos en ese mar, y el capitán está más preocupado por el timón que por navegar. Pero bueno, como dicen por ahí, al mal tiempo, buena cara, aunque en este caso, esa cara parece más triste que una arepa sin queso. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que Petro está tan cansado que lo mejor sería que dejara el cargo? O, por el contrario, ¿piensas que lo que necesita es más apoyo para cambiar el rumbo del país? Cuéntame qué piensas. Y recuerda, si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video, parce. En mi opinión, el fragmento presentado plantea una crítica feroz y cargada de cinismo hacia la figura del presidente Gustavo Petro, destacando su supuesta insatisfacción con el cargo y las decisiones que ha tomado a lo largo de su mandato. Al sumergirnos en el análisis de este texto desde una perspectiva crítica y periodística, podemos desentrañar varios aspectos que no solo nos invitan a reflexionar sobre la figura presidencial en Colombia, sino también sobre el tono, la narración y la lógica detrás de los argumentos. La figura presidencial en el ojo del huracán. El texto arranca con una declaración impactante: Gustavo Petro está infeliz siendo presidente. Desde el primer párrafo, el tono del artículo es provocador y sensacionalista, buscando captar la atención del lector mediante frases llamativas, como, lo que te voy a contar no lo verás en ningún otro lado. Esto hace que el texto se acerque más a un análisis de opinión en lugar de un reporte objetivo. La mención del desdén hacia el cargo presidencial, sin ofrecer evidencia concreta de que esa afirmación refleja fielmente la postura del mandatario, establece un tono de duda y desconfianza hacia la figura presidencial. Es importante señalar que una de las críticas más evidentes que se le hace a Petro en este contexto es su frustración manifiesta con el trabajo que implica ser presidente. Sin embargo, si bien el presidente puede estar pasando por una etapa de crisis o desilusión con la política, el texto no ofrece ninguna referencia sólida que valide estas emociones como un reflejo genuino de su gestión. Es decir, el artículo parece centrarse en la percepción de que Petro, como líder del país, está falto de energía y empeño, aunque no profundizan las razones políticas o estructurales detrás de dicha frustración. La afirmación de que Petro se siente infeliz se presenta como un dato duro, pero carece de la información suficiente que permita verificar la realidad detrás de la declaración. Autonomía regional y descentralización, propuestas o excusas. Otro punto fundamental que el texto destaca son las propuestas de Petro sobre otorgar más autonomía a las regiones, lo que incluso llegaría a sugerir un modelo federal para Colombia. Este comentario es tomado como una especie de excusa por la frustración presidencial, como si el presidente intentara encontrar una salida fácil a su incapacidad para manejar los problemas centrales del país. A través de un tono sarcástico y casi despectivo, el autor insinúa que la propuesta de descentralización no es más que una forma de evadir responsabilidades. La crítica aquí es que, en lugar de centrarse en resolver los problemas urgentes, como la inflación, la crisis económica y la pobreza, Petro se estaría desentendiendo de su responsabilidad central. Este tipo de planteamientos pone en duda la viabilidad y la urgencia de tales propuestas, pero omite explorar en profundidad los argumentos políticos que podrían justificar un modelo de descentralización. En un país tan diverso y desigual como Colombia, discutir sobre mayor autonomía para las regiones no necesariamente implica una huida de los problemas nacionales. Sin embargo, el tono del artículo hace que se perciba como una mera justificación ante la incapacidad del presidente para lidiar con los asuntos inmediatos. La retórica y el desgaste político. El artículo también subraya la figura de Petro como víctima de la política misma, al referirse a los vampiros que, según el presidente, lo rodean y lo chupan. Esto introduce una metáfora dramática, pero también refleja el desgaste político que ha sufrido Petro desde su llegada al poder. Si bien es cierto que la política colombiana está plagada de luchas internas y disputas de poder, no se debe perder de vista que el cargo de presidente implica lidiar con tales dinámicas. En este caso, el artículo convierte esta metáfora en un símbolo de la impotencia y frustración del mandatario, pero de nuevo sin proporcionar el contexto necesario para entender si estas figuras realmente son las culpables de su supuesto desgaste. Más aún, el tono pesimista y de resignación que se emplea en el artículo sugiere que el presidente ha caído en un estado de parálisis,
lo que no necesariamente debe ser interpretado como una falla exclusiva de Petro, sino también de las estructuras políticas que le rodean. Las dinámicas de poder, los intereses divergentes y las crisis políticas que se viven en Colombia son factores que deben ser evaluados con objetividad antes de señalar a una sola persona como responsable del desgaste. La desconexión con los problemas nacionales. Otro elemento recurrente es la crítica a la desconexión entre el presidente y las preocupaciones diarias de los colombianos. El artículo pone énfasis en que Petro se dedica a lamentarse en lugar de ofrecer soluciones reales, y que su gestión está marcada por la frustración y la falta de visión. Esta idea se amplifica mediante el contraste con las dificultades cotidianas que enfrentan los ciudadanos, como la inflación y la falta de oportunidades. Sin embargo, este argumento peca de simplista, ya que no reconoce las medidas que el gobierno de Petro ha intentado implementar en áreas como la reforma tributaria o los esfuerzos para combatir la pobreza. Por otro lado, el artículo hace un llamado implícito a una forma de liderazgo más firme y decidido, sugiriendo que Petro no tiene la capacidad de asumir el mando en momentos de crisis. Pero, ¿es justo criticar la gestión presidencial sin un análisis más profundo de las políticas implementadas y los resultados de estas? El hecho de que el presidente haya expresado su frustración no debe ser descalificado sin considerar los factores que lo llevaron a esa situación, tales como la oposición constante, la presión internacional, y las condiciones económicas globales que influyen en la situación interna de Colombia. Conclusión, una crítica legítima o un juicio precipitado. En última instancia, el artículo ofrece una visión profundamente crítica de la presidencia de Gustavo Petro, destacando su aparente fracaso y su frustración. No obstante, esta crítica se presenta bajo un enfoque sensacionalista, sin ofrecer suficientes elementos que validen las acusaciones de incapacidad o de evasión de responsabilidades. La falta de un análisis detallado sobre las propuestas y las políticas públicas que ha impulsado Petro deja un vacío importante que hace que el artículo se enfoque más en el desgaste personal y emocional del presidente que en un examen serio y fundamentado de su gestión. Es evidente que la política colombiana, y el gobierno de Petro en particular, no está exento de dificultades y crisis. Sin embargo, reducir la discusión a una simple queja sobre un presidente infeliz no hace justicia al complejo panorama político, social y económico que enfrenta el país. La crítica, aunque válida en algunos aspectos, peca de no contextualizar adecuadamente las circunstancias que podrían estar detrás de la situación que se describe.